Doctor Guillermo Burguet, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Tengo muchos amigos con alergia. El otro día me cruzaba con una gran amiga, muchos años, 20 años, estaba estornudando. Fue modelo, es modelo todavía, una bellísima mujer, Andrea Garmendia, que trabaja en un canal colega. Y estaba que estornudaba, y digo, ¿qué te pasa? Tengo alergia. Mucha gente con alergia. Mucha gente y cada vez más. Es un problema que tiene que ver también con la polución ambiental, con el cambio de clima y especialmente la primavera que viene con polen. Todo florece y los frutos de los árboles empiezan a alargar la pelusa, polen, sustancia microscópica que generan en ciertas personas una reacción inmunológica exagerada. ¿La alergia se manifiesta solamente en el estornudo o en tos o en qué? No, uno dice tengo alergia solamente porque está estornudando por la vida. Las más comunes son las alergias de mucosas, de conjuntivas. Entonces, personas que ya amanecen, el peor momento en la mañana y la noche, donde le pican los ojos, está permanentemente con las conjuntivas rojas, la rinitis, la sensación de picazón de garganta y la tos y disfonía también puede ser una manifestación de alergia. Esas son las más comunes. No podemos ir como Michael Jackson por la vida con... Hay mucha gente que lo hace. Con el barbijo, ¿no? Sí, ya a esta altura, perdón, no. Bueno, depende de la gravedad, porque la alergia es común, en general molesta, pero no mata. Pero también hay una forma de alergia, que es el asma alérgico, que en casos graves puede provocar la muerte. Entonces, hay que ver cuál es el grado de alergia que tiene una persona y si es necesario que... ¿Esto lo produce la primavera? ¿O? Primavera y otoño, cambios de clima, pero el momento, la estación más común es la primavera. ¿Cómo se manifiestan los chicos? Vamos a hacer un pasaje en edades. ¿Cómo se manifiestan en los más pequeños? Igual. ¿Igual? Igual que en los adultos, ¿sí? Con conjuntivitis, que el médico tiene que hacer la diferencia si es infecciosa o si es alérgica, con rinitis, y la famosa fiebre de Heleno, que es una rinitis alérgica que provoca algún pico de fiebre, que tiene que ver con el polen, con tos, con una tos permanente, con una tos crónica, con laringitis. ¿Y cómo lo curo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo puedo contrarrestar esa alergia en un chico que me manifiesta todo esto que usted dice? Hay dos cosas, elementos, digamos, para prevenir, que hay que tener la casa limpia, ventilada, evitar que haya humedad en exceso, limpiar con un trapo húmedo y no con plumero para levantar el polvillo y que los ácaros y el polen estén en el ambiente, evitar que duerman los chicos con los peluches, que estén en contacto con mascotas. Esto especialmente son todas recomendaciones para el niño que ya se diagnosticó que es alérgico y generalmente hay un antecedente familiar. Y ahí es donde se junta el polvillo, en el pelo de los animales, en el pelo del peluche, y eso hay que evitarlo de lleno. Por supuesto, el que es muy alérgico tiene que estar más en lugares cerrados, con aire acondicionado. La mayoría de los aire acondicionados tienen filtro de polen, incluso los autos tienen filtro de polen, para evitar respirar todo este tipo de sustancias. Entonces esas son las medidas preventivas más comunes. Y después están los antihistamínicos. La histamina es la sustancia que liberan las células frente a estos alergenos, estas sustancias, reaccionan en forma desmedida, generando esta inflamación, y nosotros vemos el síntoma que es alergia, que puede ser la tos, la rinitis, la mucosidad. Doctor, y cuando la tos está muy declarada, ¿qué hacer, por ejemplo, para combatir los efectos de esas personas que están tosiendo permanentemente y no pueden parar de toser por todo esto que está comentando? Ahí es donde tienen que tomar antihistamínicos, que hay de distintos tipos, de lo que hay de venta libre, que no se usan en los niños los de venta libre, en pediatría, sí lo puede comprar un adulto, pero se recetan y se bloquea ese mecanismo inmunológico y frena, en algunos casos lo disminuye a cero y en otros casos simplemente lo disminuye y lo ayuda a pasar el momento y la etapa de alergia. ¿Solo el polen declara la alergia o hay otros elementos que puede declarar? No, hay otros. El polen es el más común, los ácaros, que son unos parásitos microscópicos de la familia de las arañas, de los arácnidos. Esos son los dos más comunes, y después los sprays, los aerosoles, el humo del caño de escape, cigarrillo, ni hablar. El pelo de las mascotas. Exactamente, el pelo y la tierra que hay en el pelo, en las alfombras. Entonces, el abanico es enorme, y el que es alérgico sufre mucho
hay tratamientos y hay buenos tratamientos para las alergias, pero lo que tiene el alérgico, la condición, es que cambia. A veces le descubren que es alérgico a una sustancia, le hacen el tratamiento y 1 o 2 años después aparece la reacción alérgica a otra sustancia. Doctor, ¿y esta es la peor época apenas empieza la primavera y a medida que va transcurriendo, que se va acercando el verano, disminuye Sí. o es propio todo de la estación? No, cuando empieza la primavera, en la medida que se va acercando el verano, disminuye la alergia, después se estabiliza a nada. Hay personas que son alérgicas todo el año, porque son alérgicas a una determinada sustancia que no desaparece. Pero esa persona en primavera se pone peor, se exacerba. Es común, digamos, confundir la alergia con un resfrío, ¿no? Sí, es muy común. Por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Si el motivo, la etiología, es una sustancia que está provocando la alergia o es un germen que ha provocado una inflamación y un estado infeccioso. Los caminos son diferentes, digamos. La alergia en general nunca cursa con fiebre, en general. Las infecciones sí cursan con fiebre. La alergia va disminuyendo, tiene un pico máximo en las primeras 24 o 48 horas y después con un antihistamínico disminuye, responde bien. La infección no, avanza, se empieza a superar las 72 horas y llega al 7º día, no mejora. Entonces, con un buen control, una buena revisión médica, el diagnóstico diferencial no es difícil. ¿Y solo se manifiesta, digamos, en estornudos, en vía aérea o digamos tiene otras manifestaciones? No. Porque yo creo que estomacales también, ¿no? Hay manifestaciones estomacales, alergias. Hay alergias estomacales que se manifiesta con la acidez. Hay asma, que son las respiratorias, que se manifiestan también a veces relacionadas con el ejercicio. En época de primavera empiezan a hacer ejercicio y el ejercicio desencadena una crisis de asma. Y hay alergias de piel también, que son dermatitis por contacto, cuando hay un contacto de una sustancia que determina la alergia, o simplemente dermatitis por alguna sustancia del ambiente o alguna picadura, y entonces genera urticarias, eczemas. Mi hijo va al colegio. Sí. Digamos, hay muchas madres y padres que mandan a sus hijos al colegio y resulta que hay un nene que está tosiendo. Pi, 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 está con estornudo, pin, 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 con estornudo. Digo, está alérgico. ¿Tengo que tener miedo sobre mi hijo? ¿La alergia se transmite, se transfiere o no? ¿O es propia de uno? Es una excelente pregunta, porque a veces genera miedo. No se contagia, no se transmite más que en forma hereditaria la condición de alérgico. Por eso, generalmente para hacer el diagnóstico es muy importante preguntarle a los papás si alguno es alérgico, y generalmente en el 80% de los casos tienen esa condición. O sea que tengo que estar tranquilo, digamos. Sí, no es que porque esté estornudando, salvo que digamos sea un resfrío, pero digamos, si no lo es y si es alergia, la madre puede venir y decir, bueno, mi nene está estornudando porque tiene alergia. Exactamente. O sea, quédense tranquilos, ¿no? ¿Cómo es el estudio que determina la alergia de cada persona, como para detectar si uno es alérgico o no? Se hace un hemograma donde lo primero que se observa es que están altos los eosinófilos, que son células que responden ante el estímulo alérgico y que liberan histamina, y también se hace dosaje de inmunoglobulina E. Esto es lo más, digamos, grosero, sencillo y común, y que se puede hacer en cualquier laboratorio y que cualquier médico pide inicialmente para establecer la condición alérgica. Y después, los alergistas y los estudios de laboratorio más complejos nos permiten determinar a qué sustancias es alérgico. Vamos a corrernos un poquito de la alergia. Sí. Vienen los cambios de clima, ¿viste? O sea, es una cosa de loco, nos Sí, está sí, volviendo sí, loco así el es. clima. Un día, una semana hay 14 grados, otra semana hay 6 grados, hay otra semana que hay 30 grados, y la gente va cayendo, ¿no? Y los chicos fundamentalmente. ¿Qué hacemos con esto de tic, tic, tic de la temperatura? ¿Cómo? Hay que vestirse como en capa de cebolla, porque es verdad. Siempre me dice esa. Sí. Esa historia de la capa de cebolla siempre Es lo muy dice. buena esa. Es muy buena Pero, esa. pero no nos ha dejado otra opción. ¿Esa es de clima. abuela o es de propia? abuela? Es ¿O de es abuela, propia, y como suya? uno aprende de las madres, La aprende capa de de experiencia. cebolla, atención, Sí, señor. ahí, a las amigas que nos ven. Vistan a los niños con capa de cebolla, o sea, como capa de cebolla, Sí, con la sí, ropa que se pueda ir tirando. Que se puede ir sacando. Entonces va una remera, arriba un buzo y arriba una campera impermeable si está lloviendo, y después hay que empezar a sacar en la medida que aumenta la temperatura. Claro. Porque uno Y si disminuye, bueno. sabe cómo sale, no sabe cómo vuelve en cuanto a abrigo respecta. Y ahora, sin ir más lejos, 2 cuadras de lluvia, 2 cuadras que tenés sol, es una cosa increíble.
O sea, salen como, viste que salen como collita, ¿no? Salen con el polo, salen con la capuchita y la pielecita, ¿no? Igual. Y al mediodía 42 grados. En hojotas. Entonces eso Claro, hace que el cuerpo sufra mucho y sí, que invita a enfermarse. Y no por alergia, o sea, ya hacer enfermedades infecciosas, porque hay mucho cambio de temperatura. Capa de cebolla. Y si la sufren, ¿qué viene? Una deshidratación, a correr con el chico que transpira mucho, o Claro. una gripe. Esta punta y punta. No sé, ¿cómo sería punta y punta? En general, con los cambios de clima, el problema empieza con un resfrío, una rinitis, y se puede complicar después con una angina y con otra condición infecciosa. Deshidratación, si hace fiebre, si es un bebé muy chiquito, muy pequeño, se lo abrigó demasiado, aumenta la temperatura y depende de una madre o un padre que lo desabrigue, que esté censando la temperatura del... Pero un chico más grande va sufriendo el calor, se va desvistiendo solo, Sí. no tiene mayores problemas. Doctor, y a propósito de los consejos de la abuela que estaba diciendo usted, por ejemplo, como para... Piel de cebolla. La piel de cebolla, ese que Capa quedó, de es un cebolla, título capa de cebolla. importante. Ante este tipo de circunstancias que uno puede estar sufriendo, por ejemplo, el vapor con eucaliptus, el tecito con miel, Vos sé que ¿qué suma? Vas atrás, ¿eh? Y Vas atrás. los consejos de la abuela. Vas a la abuela. Los típicos consejos de la abuela, Sí, en realidad... que en definitiva pueden ser importantes. Cataplasma. Claro. Cataplasma. No, hay un montón ¿Cómo no de quieren que se remedios... lea, viejo? ¿Cómo no quieren que se lea? De remedios caseros, que la verdad que nosotros los médicos y especialmente alópatas no usamos, ni indicamos, ni recetamos, porque por ejemplo, el vapor con eucaliptus, toda planta tiene su droga, que es la que hace el efecto, por ejemplo, broncodilatador, y por eso se usa el eucaliptus. Y uno no puede dosificar, no puede medir cuánto es lo que lo tengo que tener frente a una olla hirviendo con eucalipto. Y lo peor no es eso, el accidente más común es que si un bebé chiquito toque, manotee la olla y se queme. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Esa es nuestra experiencia como pediatras, por lo tanto, todos los remedios caseros, la abuela, sí. El vapor es bueno, pero para ciertas condiciones, ducha, agua caliente, meterse en el baño, sentarse al bebé en la falda, y esperar que el vapor del baño, lejos del agua caliente, le vaya fluidificando por ahí las secreciones nasales, las flemas bronquiales. Entonces, para ese caso, eso, por ejemplo, podemos indicar. Cuando comienza una reacción asmática, que es leve, que es suave, el vapor puede mejorar esa condición, el vapor, pero ese vapor. Después, con eucalipto, con el té de esto, el té de lo otro, las experiencias son malas. No son buenas. Para verano lo vamos a llamar, no para verano. Ahora que cambia la primavera y viene el verano y empezamos a poner una mallita. También, a ver si hacemos el móvil de Mar del Plata. Si usted se va a Mar del Plata, le mandamos el móvil, no hay ningún problema. No hay ningún problema y usted me hace, mire, póngale al bebé y me muestra la crema, póngale al bebé. Protector. Claro, los protectores, las cremas. Hablamos de eso. Bueno, gracias por venir, doctor Burguete. Un gusto, mucho gusto. Una pausa. Siempre es bueno tenerlo acá al ladito para el consejo. Capa de cebolla. La capa de cebolla, Sí. La capa de cebolla viene de la buena. abuela, Sí, viene de la abuela. ese es Nena, el consejo de la abuela. Nena, vestilo como una capa de cebolla. Entonces le van poniendo cosas y le van diciendo al nene, mira, si tenés calor, tac, 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 te vas sacando. Así es. Gracias, doctor Burguet, muy amable. Mucho gusto. Bueno, nos vamos a la pausa, señores, 19...